Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Educación Profesional de Ingeniería UC, un espacio donde conversamos con expertos de distintas industrias sobre algunas tendencias, desarrollos tecnológicos e innovaciones. Mi nombre es Fabricio Olmar y hoy conversaremos sobre cómo establecer una correcta estrategia de datos y la importancia de un uso ético de la inteligencia artificial en las organizaciones. En esta oportunidad nos encontramos con el profesor del Departamento de Ciencia de la Computación UC, Jaime Nabón, quien además lidera 3 nuevos programas en educación profesional: el Diplomado en Estrategia de Datos, Inteligencia Artificial y Ética Empresarial, y los cursos en Inteligencia Artificial del Concepto al Impacto y Estrategia de Datos para IA. Profesor, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar acá. Para comenzar, me gustaría abordar por qué es necesaria hoy una estrategia de datos y resumir de qué se trata esto. Voy a comenzar con una analogía que puede ayudar a entender bien cuál es el fondo de esto. Imagínate que tú tienes un restaurante y no le está yendo muy bien, las críticas a la comida no son muy buenas. Entonces tú decides contratar a un chef atómico de clase mundial. Llega el chef de clase mundial y descubre que en tu cocina es un desorden. No están las provisiones, hay algunas que están en una bodega, otras en otra bodega, están repetidos los productos que él necesita para hacer sus platos no están. Eso es lo que ocurre cuando tú tratas de desarrollar inteligencia artificial, sería el chef, y no tienes tus datos ordenados. Los datos serían los suministros. Entonces la estrategia de datos en términos muy simples es un plan de largo plazo para tener nuestros datos, los datos que necesitamos de acuerdo a las líneas de negocio, porque es distinto los productos que tú necesitas si el restaurante va a ofrecer comida peruana a si va a ofrecer otro tipo de comida. Entonces, de acuerdo a tu negocio, tú estableces qué es lo que tú necesitas para que este chef, que es magnífico, funcione bien. No solamente qué, sino que cómo los voy a guardar, quién los va a gobernar, etc. Eso es la estrategia de datos. Por eso me gustaría, considerando el creciente impacto que tiene la inteligencia artificial actualmente en una gran cantidad de ámbitos, me gustaría saber qué aspectos se deben considerar por parte de los líderes de una organización al momento de diseñar esta estrategia de datos. Lo primero es alinear con el objetivo, con la línea, cuál es la estrategia, no de datos, sino la estrategia de la organización. Como decíamos antes, ¿cuál es el core? ¿Qué es lo que tú quieres lograr? En el caso del restaurante, si va a ser un restaurante que apunta a un público pequeño, lo que tú quieres es aumentar masivamente o en un largo de tiempo quieres tener, ¿cuáles son tus objetivos de negocio? En base a eso, entonces tú determinas en cómo te puede ayudar la inteligencia artificial para lograr eso. Luego que tienes eso, ese sería el alineamiento de la estrategia de datos con la estrategia de negocio. El desarrollo de la estrategia de datos es primero partir con esto, o sea, alinearla con el negocio. Segundo, tú tienes que hacer como un catastro de cuál es el estado actual. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué productos tenemos? ¿Qué nos falta? ¿Están desordenados? ¿Quién los controla? Si yo necesito alguna especie, tengo que ir a hablar con un bodeguero, no me lo quiere entregar. Ese es el estado actual. ¿Ya? Luego tienes que establecer un mínimo plan de lo que se llama gobernanza. La gobernanza es quién tiene responsabilidad sobre los datos. Si yo necesito un dato, ¿a quién tengo que pedírselo? ¿Quién es responsable de la calidad de ese dato? Eso es gobernanza. Después de la gobernanza viene la arquitectura. La arquitectura tiene que ver, volviendo a la analogía, es como si yo voy a guardar todo en una bodega central o voy a tener un montón de bodegas, muchos refrigeradores en todos lados donde tengo los productos. En el caso de los datos, van a haber decisiones como, por ejemplo, si los pongo en la nube o no los pongo en la nube, si es una arquitectura centralizada o descentralizada, etc. Eso es arquitectura de datos. Y yo diría, finalmente, y por ponerlo final, no menos importante, una estrategia de datos tiene que contemplar el factor humano. Porque finalmente, todavía, los humanos somos los que manejamos todo esto. No sé por cuánto tiempo, pero todavía. Y el factor humano es crítico en el éxito de un proyecto de esto. A las personas, a algunas les cuesta aceptar los cambios. Eso si es necesario, hay que tener un plan de capacitación, un plan de venderles la idea, crearles lo que se conoce como un mindset de data, un data mindset,
que es como pensar en los datos y que sepan que eso es muy importante, que es crítico en la organización. Correcto. Bueno, profesor, un poco para seguir en la línea, me gustaría saber cuáles son los riesgos que enfrentan las organizaciones al momento de incorporar herramientas de inteligencia artificial sin una estrategia de datos o sin criterios éticos claros. Ya, partiendo por lo primero, sin una estrategia de datos, lo más probable es que un proyecto de IA va a fracasar. Porque es como, volviendo de nuevo a la analogía, es como de poner un chef y el chef no sabe dónde están las cosas, no tiene los productos necesarios, o por último no son de la calidad necesaria. Eso también es muy importante. Los datos no solamente hay que tenerlos, hay que tener calidad. A esta altura del partido, yo creo que nadie duda que los datos son muy importantes para la inteligencia artificial. O sea, todo el mundo te lo va a decir. Pero lo que no todo el mundo te dice es que no basta con tener datos. Hay que tener los datos de calidad, hay que tener los datos organizados y gobernados. Y esa es la parte donde entra la estrategia de datos. Si tú no tienes eso, vas a tener un caos. Te puede funcionar un proyecto, pero te puede también fracasar. Es como un caro sello. Y respecto a la ética también es un tema que tiene que ver con el negocio, porque la gente cuando se imagina ética, es decir, tenemos que todos ser muy correctos. No, aquí la empresa, si no toma en cuenta las consideraciones éticas, puede incurrir en cosas como no cumplimiento, violación legal y sobre todo una pérdida de reputación de la cual no se puede recuperar. Entonces es crítico preocuparse de este aspecto, de no simplemente usar los datos, por ejemplo, los temas de privacidad, sesgo, eso no son cosas así como que es bueno hacerlas. Hay que hacerlo porque hay un marco normativo y porque está en juego la reputación. Un poco en esta línea, me gustaría saber cómo se pueden definir los límites éticos en la aplicación de la inteligencia artificial para apoyar la toma de decisiones responsable dentro de las organizaciones. Es una muy buena pregunta y muy difícil de responder. Yo diría que lo primero hay que partir con transparencia, con responsabilidad. Hay una cosa muy importante, aquí hay que mantener siempre a humanos en el loop. O sea, no se puede delegar todo a herramientas automatizadas porque probablemente va a pasar por encima de aspectos éticos. La mejor manera de asegurar que no se viole esto es tener a personas, humanos, que los humanos somos muy malos para hacer cosas complicadas, pero somos muy buenos para el sentido común. Entonces, un humano se va a dar cuenta antes que cualquier inteligencia artificial de que estamos pasando por sobre alguna violación ética. Ahora, esto es todo relativamente reciente. O sea, estas normas han sido promulgadas en el último año y las empresas están tratando de interiorizarlas y hacerlas suyas. Por ejemplo, todo el tema de los datos personales es un tema súper sensible y que a veces los ingenieros, con su entusiasmo, quieren usar los datos porque con eso van a lograr algún resultado sensacional. Entonces ahí hay que frenarlo. Hay que tener gente. Aquí es donde tal vez hace falta combinar los aspectos del entusiasmo y la capacidad técnica de los más jóvenes con la experiencia de gente un poco mayor. Lo mencionábamos al inicio de este nuevo programa, el diplomado en Estrategia de Datos, Inteligencia Artificial y Ética Empresarial. Y al respecto me gustaría preguntarle, profesor, cuáles son los elementos diferenciadores que tiene este programa con respecto quizás a algunos que puedan ser similares en la actualidad. El nombre que tiene este diplomado da una buena idea de cuál es el énfasis, porque los diplomados tienen cursos, pero hay un cierto foco. Y el foco acá está en estos dos aspectos, estrategia de datos y ética empresarial. Esas dos cosas son fundamentales. Sin embargo, aparte de tener cursos completos de estrategia de datos y de ética empresarial, en que vamos a cubrir muchas de las preguntas que tú me hiciste antes, de cómo se construye la estrategia de datos, qué es lo que tiene que tener, por qué es importante la ética, todo eso. Pero esto está dirigido a ejecutivos, líderes, que necesitan también saber un poco sobre, por ejemplo, volviendo a nuestra analogía, qué tipos de chef hay, qué tipo de chef me conviene a mí contratar, y qué es lo que puedo lograr una vez que yo tengo organizado mis datos, qué es lo que puedo yo lograr con un buen chef. Eso tiene que ver con un curso como bien amplio de inteligencia artificial.
en que se ve cómo funciona, cuál es el impacto, qué es la IA generativa, por qué la IA generativa es distinta a otra. Y eso entonces con un marco más general. Y luego tenemos un curso que es, yo lo llamo como, si la IA para muchos es magia, esto es cuando el mago te revela el truco. ¿Cómo es que funciona? Y hoy día se puede entregar ese conocimiento sin recurrir a tener dominio de programación, Python, por ejemplo, gracias a que justamente que la inteligencia artificial te ayuda a automatizar muchas de esas cosas. Entonces, este curso se mete en los algoritmos de aprendizaje, se mete en cómo funciona la minería de datos, pero a un nivel que es manejable por gente que no es necesariamente tan técnica. Entonces, yo te diría que el core del programa es estrategia de datos y ética, pero incluye 2 cursos que están orientados a entender la inteligencia artificial. Es un programa que está alineado con las necesidades actuales Totalmente. de las organizaciones. Bueno, profesor, me gustaría agradecerlo por acompañarnos en esta oportunidad, por participar, y también a todos los que nos escucharon el día de hoy a través de nuestras plataformas en YouTube o en Spotify. También los invitamos a conocer más sobre el Diplomado en Estrategia de Datos, Inteligencia Artificial y Ética Empresarial, y sobre los cursos en Inteligencia Artificial, del concepto al impacto, y Estrategia de Datos para IA en nuestra página web y en nuestras redes sociales, donde también podrán estar al tanto de todas nuestras próximas actividades. Muchas gracias y nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.